Buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy. Gracias al Señor, estamos de pie y estamos otra vez en pie de lucha. Gracias a Dios llegamos al viernes. Llegamos al viernes 2 de junio. Y muy agradecidos del Señor porque nos concede estar vivos para adorarle y en una mañana poderosa donde hemos estado haciendo muchísimas cosas desde muy temprano en la mañana. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Delia Vargas. Dios te bendiga grandemente. Estamos compartiendo esta mañana. Vamos a presentar este espacio. Carmen, ayúdame a presentar este espacio. Hermano John, hermano Martín. Buenos días, Dios te bendiga. Estamos comenzando nuestra mañana desde muy temprano en la mañana, orando y presentando este espacio. Sabemos que el Señor tiene planes de bien y no de mal, y sabemos que el enemigo le queda poco tiempo, está enojado, pero nosotros conocemos que estamos en el lugar correcto, que estamos en el cuerpo de Cristo, y es ahí donde nosotros tenemos la victoria. En esta mañana yo te invito a que subamos las manos arriba, presentemos este espacio y vamos a echar las redes. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te adoramos y te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bendita misericordia. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias por este día maravilloso, un día, Padre, cálido en nuestra isla, un día, Padre amado, de muchas cosas, Padre, por hacer, pero te damos las gracias, Señor, porque no hay cosa más importante que adorarte. Oh Padre amado, yo te presento la audiencia que en esta mañana se conecta con nosotros. Oh Padre amado, mira a nuestro hermano Martín, mira a mi hermana Carmen Delia Vargas, mira a mi esposo Harry Mercado, a mi hermano Eric Soto y familia. Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tú bendigas cada vida que al lado de su artefacto electrónico se conecta. Dios te bendiga a nuestra hija en el Espíritu, Jackie Ulloa, allá en Honduras. Dios bendiga. Señor, yo te presento la nación de Honduras y te pido, Padre amado, que traigas bendición hasta que sobre y abunde. Espíritu Santo, tú tienes allí un remanente y yo te pido en esta hora que la palabra que vamos a predicar sea la palabra correcta, esa palabra que trasciende, Señor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga las vidas que se contactan con nosotros en esta mañana y queremos compartir la palabra. Dios bendiga a nuestro hermano Arcelio. Gloria al Señor, y damos las gracias a Dios porque nos permite estar en pie de lucha, y vamos a estar hablando la palabra del Señor de manera poderosa en una porción que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 2, y vamos a leer ahí algunos versos. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías, secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y
todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento que hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y mi madre, y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis de vuestro camino. Ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa y a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si la mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, entonces quedaremos libres de todo este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Y luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. El Señor añada bendición. Dios te bendiga, hermano Viti Torres. Estamos compartiendo la palabra. Buenos días. La palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de Josué, un libro histórico donde nosotros hemos sentido compartir la historia de una mujer que tenía muchas situaciones muy particulares, pero Dios la necesitaba para que ella entrara dentro de ese plan que Dios tenía para la humanidad. Fíjate que el Señor tiene los tiempos muy bien planificados, porque el Señor nada lo toma por sorpresa, y sabemos por la palabra del Señor que había un plan de redención desde el momento que el hombre y la mujer caen delante de Dios allí en ese huerto del Edén. El deseo de Dios era que ellos pudieran disfrutar de una vida que fuera dispuesta para ellos, porque para eso los creó, pero el enemigo de las almas trató de dañar ese propósito, y Dios tuvo que poner unos arcángeles que vigilaran aquel camino que llevaba al árbol de la vida, porque el árbol de la vida, quien es Jesucristo, estaría manifestándose en un tiempo particular. Sabemos por la palabra del Señor que Dios siempre ha tenido planes de salvar la humanidad, pero ¿qué pasa en este tiempo? En este tiempo vemos que las personas están distraídas y no comprenden la palabra, ni siquiera tienen el deseo tal vez de escuchar la palabra de Dios porque se encuentran distraídos. Y yo quiero decirte en esta mañana que la palabra de Dios es lo que nos queda como alternativa para nosotros fortalecer nuestra fe. Solamente cuando nos volvemos a la palabra, solamente cuando escuchamos la palabra es que recibimos esa fortaleza, esa vida que produce la palabra de Dios. Y sabemos que en la historia de Rahab, la ramera, dice la palabra que aquellos espías tuvieron que ser enviados allí a ese lugar, a esa primera ciudad que ellos conquistarían, que sería la ciudad de Jericó. Y dice la palabra del Señor que ellos enviaron espías, y al lugar por donde ellos llegaron fue a la casa de Rahab, la ramera. Y qué bueno que llegaron allí,
porque había una mujer que ya había escuchado hablar del pueblo de Dios. Ella había escuchado las grandes maravillas que Dios había realizado en medio del pueblo de Dios y cómo Dios peleaba por su pueblo. Y era una situación que tenía a los habitantes de Jericó en mucha tensión, porque ellos eran politeístas, era gente que creía en muchos dioses. Sin embargo, al escuchar que el Dios que representaba a los israelitas era un Dios que peleaba por ellos, ellos temían a ver que pudieran tener también la misma situación de ser muertos. Pero sabemos por la palabra que estos son cuadros que nos aclaran a nosotros nuestra posición como hijos de Dios. Dios tenía un plan y Dios puso una simiente que vendría de unas personas que ellos estarían dentro del plan de Dios, y era Abraham. Abraham viene de esa línea de la fe. Dentro de esa vida Dios establece un cuadro, unas genealogías que entran dentro de ese plan de salvación. Y es que Dios lo que quería era establecer que en Abraham serían benditas todas las naciones, y esa incluía a nosotros como gentiles, a nosotros que estábamos tal vez fuera de ese plan directamente, pero Dios tenía el propósito de que la humanidad recuperara otra vez la posición de ganador, la posición de victoria que ganó Jesucristo para nosotros. Ese primer Adán, quien fue la primera pareja, ellos cayeron y se sabía que ellos iban a fallar, pero ya Dios tenía un plan de salvación, y era que Jesucristo como hombre vendría a la humanidad y daría a conocer al Padre. Él lo hizo en 33 años aproximadamente. Él estuvo en la tierra viviendo una vida humana, pero no es hasta los 30 años que se desata su ministerio, porque en 3 años él tenía que hacer comprender a aquellos apóstoles que andaban con él lo que tendrían que predicar, lo que tendrían que batallar, y que no los dejaría huérfanos, sino que les dejaría el Espíritu Santo, quien es una persona. El Espíritu Santo hoy está en medio nuestro. Por eso es que cuando pasamos batallas difíciles nos volvemos a levantar, porque el Espíritu Santo nos vuelve a llenar y volvemos a retomar nuestro lugar. Pero ¿qué pasa? Que hay una relación con el Espíritu Santo que es necesario mantener. Y sabemos en la palabra que esa relación con el Espíritu Santo se puede afectar cuando nosotros nos desconectamos de una vida espiritual, cuando nos desconectamos de una vida de lectura de la palabra. Dios te bendiga, hermana Evi Román, Dios te bendiga mucho, buenos días. Estamos compartiendo la palabra de Josué capítulo 2 y estamos hablando de un personaje llamado Rahab, una mujer quien era una mujer prostituta, una mujer que vivía en aquella ciudad de Jericó, pero ella tenía una gran curiosidad, porque ella sabía que el pueblo de Dios le servía a un Dios que peleaba por ellos sus batallas. Por eso ella, en el momento que aquellos espías llegan a su casa, ella pudo percibir en ella que esos hombres no eran comunes y corrientes, que ellos tenían un propósito, y ella pudo hacer alianza con ellos y pudo entender que el pueblo de Dios era necesario que conquistara, y por eso ella le hace saber a los espías que sí, ella sabía de ellos. Ella sabía que Dios, el Dios de Israel, era un Dios maravilloso, y eso la hace parte de la genealogía de Jesucristo. Sabemos por la palabra del Señor que ella entra a la genealogía que iba a traer al Mesías. En ese momento no sabían lo que estaba ocurriendo, pero es que su palabra se tiene que cumplir, porque lo que pasó allí en Génesis 3, la caída del hombre, no se quedó ahí. Había una promesa de una simiente que somos tú y yo cuando hemos sido regenerados en el Espíritu, cuando hemos nacido de nuevo, cuando nuestra vieja criatura quedó sepultada debajo de las aguas. Dios te bendiga, hermano Saúl, buenos días. Estamos compartiendo la palabra de la historia de Rahab en Josué capítulo 2, y estamos leyendo en la palabra que esta mujer, una mujer gentil, una mujer que no era del pueblo de Dios,
ella se dedicaba a otro estilo de vida, como hay en este tiempo, hay personas que tienen una vida en un libertinaje, pero esta mujer ya había escuchado que el pueblo al cual Dios representaba, Dios te bendiga, hermana Dalita, estamos compartiendo la palabra de Josué capítulo 2 y estamos diciendo que esta mujer que era prostituta, ella Dios la escoge porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, y Dios escoge una mujer que tenía una vida en desorden, una mujer que había caído muchísimas veces, pero había escuchado de que había un pueblo detrás de las murallas que se avecinaba a llegar a la ciudad de Jericó. Y ella quería saber cómo ella podía ser parte de ese pueblo. Por eso cuando ella recibe la visita de aquellos espías, Dios te bendiga, Diana, buenos días. Estamos compartiendo la palabra de Josué capítulo 2 y estamos diciendo que esta mujer Rahab era una mujer que estaba insertada en la historia del pueblo de Dios, a pesar de que ella no tenía los créditos, estaba descalificada, era una gentil, ella había hecho una vida al garete, una vida completamente en libertinaje, pero Dios había escogido en esa mujer por el deseo que ella tenía de conocer quién era el Dios que representaba aquel pueblo de Israel. Ella sabía que aquel Dios a quien el pueblo de Israel le servía era un Dios que abría las aguas, que había peleado, que les había dado maná en el desierto, que les protegía, y ella quería también ser parte del pueblo de Dios. Por eso en la palabra vemos registrada la historia de Rahab, y es Rahab la mujer privilegiada, que aunque no tenía que ser insertada, no cualificaba para entrar dentro de este plan, Dios la escoge, porque es que Dios no nos escogió por nuestros méritos, es que Él en su misericordia, en su amor, Él sabe que tú puedes, porque Él depositó en ti desde antes de la fundación del mundo, Él te marcó, y cuando tú has escuchado su llamado, cuando tú saliste de una multitud ciega que seguía a Jesús en medio de la religiosidad que nos rodea, nosotros sabemos por la palabra que las ovejas del Señor oyen su voz, y cuando tú oyes la voz tú le respondes al llamado, y sabes que el llamado que te hace nuestro dulce pastor es el buen pastor quien su vida da por las ovejas, y es por esa razón que Rahab, aunque no tenía que estar en la genealogía, aunque no calificaba para estar en un lugar tan importante, ella fue un eslabón que ella traería la descendencia para que Jesús de Nazaret llegara en la época correcta, llegara en el momento correcto. Por eso es que nosotros sabemos que no se trata de cuánto podemos hacer, de cuánto podemos esforzarnos por hacer, se trata de su gracia, se trata de lo que Él puso en ti, se trata de que si hoy tienes algo de Dios en ti, es porque Él lo puso sobre tu vida, es porque Él te cargó de todo su ADN, haciéndote su hija, haciéndote su hijo, y eso fue lo que pasó con Rahab. Rahab no calificaba para estar dentro del pueblo de Dios, pero Rahab no solo trajo bendición sobre ella, sino sobre los que estaban dentro de su familia, y eso fue lo que ella le pide y hace un compromiso con aquellos hombres espías que fueron allí a cubrirse dentro del hogar de ella, y dice la palabra que ella habilitó la parte de arriba y los guardó allí debajo de unos manteles de lino, y dice la palabra que ella los guardó allí, los protegió para que no se dañara la misión que ellos tenían que hacer. Por eso en la palabra vemos que todas las cosas obran para bien. Fíjate que estos hombres que llegaron a donde ella, ellos pudieron hacer pacto con ella porque se dieron cuenta que ella estaba maravillada con el Dios de Israel. Y es que lo primero que ocurre cuando nosotros podemos aceptar el llamado es que al nosotros ver las maravillas y milagros que Dios ha hecho a lo largo con otros y con nuestra vida, nosotros quedamos enamorados, atraídos, seducidos, y es ahí que el Señor entra a ese corazón que se abre. Rahab
hizo acuerdos con estos hombres y ella conocía del Dios de Israel y ella quiso también ser parte del pueblo de Dios sin importar lo que aquello pudiera representar. Inmediatamente que ella los manda a subir arriba a su terrado, dice la palabra del Señor que llegaron personas de su ciudad buscando a los espías porque los vieron entrar y ella pudo permanecer cubriéndolos porque Dios había preservado la vida de una mujer que tal vez no calificaba, de una mujer que estaba descalificada totalmente, pero Dios la había escogido y ella no iba a perder la oportunidad. ¿Cuántas personas en este tiempo tienen la oportunidad también de aceptar el llamado, también de responder a una invitación? Sin embargo, muchas veces tú invitas a la persona y te pone mil excusas o te dice que en algún momento, que ahora no, porque piensa que su vida la puede manejar, porque piensa que todavía tiene control de su salud. Pero cuando tu vida te llega al punto del clímax, a ese punto donde ya no tienes más oportunidad, a ese punto donde ya no puedes hacer nada por tu vida y solo hay un diagnóstico de muerte, o tal vez hay una demanda que tú necesitas ponerle al cielo para que Dios tenga misericordia, yo quiero decirte en esta hora que eso fue lo que pasó con la mujer Rahab. Rahab era una mujer que había vivido toda su vida en un desorden, pero Dios había permitido que a sus oídos llegaran los testimonios de las maravillas y grandezas que Dios había hecho con ellos. Y entonces eso atrajo la curiosidad de Rahab, y cuando ella tuvo la oportunidad de también hacer alianzas con ellos para que ser parte del pueblo de Dios, ella estaba dispuesta a aprender lo que hubiera que aprender y seguir las leyes del pueblo que tenían la constitución de Moisés, ¿verdad? Que Dios le había dado a Moisés. Ella estaba dispuesta a aprender todo lo que tuviera que aprender, pero ella quería ser parte del pueblo de Dios, de un Dios que pelea las batallas de su pueblo. Y eso es lo que trata la vida de nosotros en este cuadro. Vemos en Rahab alguien que no tenía los méritos para estar en una línea de genealogía que la vemos más adelante en la historia de Jesucristo. Esas genealogías tan largas que vemos tanto en Lucas como en Mateo, sabemos que son genealogías que te prueban que el Señor sí venía por esa línea, porque ellos eran gentiles, y es que tú y yo estábamos dentro de ese plan. Tú y yo somos gentiles, no somos judíos, pero ya ese pacto estaba sellándose al insertar a una gentil para que fuera parte de esa historia del pueblo de Dios. Es que Dios no hace acepción de personas, es que Dios nos está salvando por su gracia. Y es que en este tiempo tal vez tú no entiendes que el tiempo de Dios, el cronos de Dios está detenido, pero está detenido porque Él lo ha permitido, porque su tardanza no es porque se le olvidó, su tardanza es por su misericordia, es porque Él quiere que, igual que el pueblo de Nínive se humilló y se arrepintió, y Jonás no entendía la misericordia de Dios, así mismo Dios te llama a arrepentimiento y te hace entender que si hoy estás oyendo este en vivo, si hoy estás oyendo la historia de una mujer que no tenía las calificaciones, que era una mujer que había hecho una vida en desperdicio, pero ella había escuchado hablar del pueblo de Dios, porque detrás de las murallas de Jericó había un pueblo que venía caminando, peregrinando dentro de un mover muy largo. Ellos caminaron mucho tiempo en el desierto, pero cuando le llegó el momento de entrar a la conquista, lo iban a hacer con Josué. Y sabemos en la palabra que en el momento que Dios le da las instrucciones a Josué, ellos tenían que hacerlo como Dios había dicho, porque el pueblo de Dios nunca camina por lo que cree o por lo que piensa, es por lo que Dios nos dice. Y por eso es que somos diferentes, por eso es que el hombre y la mujer que nacen de nuevo no se guían por lo que quieren, no se guían por las emociones, se guían por lo que dice la palabra del Señor. Y esta mujer Rahab había hecho una vida como ella la quiso hacer, sin restricciones,
pero ella sabía que su vida necesitaba un cambio. Ella sabía que ella no podía perder la oportunidad de ser parte de un pueblo donde Dios pelearía por ellos, donde Dios pelearía por ella. Y es ahí donde ella es insertada dentro de la historia del pueblo de Israel. Ella entra como una de las que se salva y una de las que hace parte de la genealogía de Jesucristo. Y es que es hermosa la palabra de Dios, toda ella se interconecta, porque en ella la guía del Espíritu Santo fue quien manda a escribir a estos hombres, que ellos lo que hacen es documentar las vivencias que tuvieron, para que hoy tú y yo, escuchando esa palabra, nos demos cuenta de lo grande de nuestra salvación. Tú y yo un día fuimos esa Rahab, tú y yo un día fuimos esos descalificados, los que no cualificábamos para estar dentro del pueblo de Dios, pero Dios nos dio la oportunidad y nos visitó. Dios te bendiga, Marilyn Jiménez, Dios te bendiga. Un día el Señor nos visitó, permitió que llegara la situación inesperada a nuestra vida. Esos espías llegaron de repente a casa de Rahab y ella se sintió atraída de dejar que ellos se pudieran esconder allí, y es ella. Dios te bendiga, Philip, buenos días. Estamos hablando de la palabra de Josué capítulo 2, la historia de Rahab, una ramera que no calificaba para estar dentro del pueblo de Dios, pero ella allí en las murallas, viviendo en ese muro, ella sabía, ella había oído hablar de lo que Dios, el Dios del pueblo de Israel, había hecho, y ella también quería ser parte de ese pueblo. Y no solo ella quería extender la salvación a su familia. Es que cuando tú tomas la decisión, es que cuando tú te das cuenta que tal vez tú necesitas un cambio, tú quieres que lo que viene bien para tu vida también alcance a los tuyos. Y eso fue lo que ocurrió. Rahab, en el momento que recibe la visita inesperada de aquellos espías, ella hace un pacto con ellos y les pide que por favor, ella los va a esconder, pero que por favor le ayuden a salvar a ella y a su familia. Y es que tú y yo, cuando hacemos pacto con el Señor, también quedamos protegiendo a los nuestros. Por eso se necesita alguien que se meta en la brecha, alguien que reconozca que solo no puede, que sola no puede, alguien que igual que Rahab tenga la valentía, no solo de escuchar, sino de actuar. Ella no iba a perder la oportunidad y ella hizo pacto con aquel pueblo que estaba enviando a aquellos espías para reconocer la tierra que Dios estaba entregándole. Era una tierra que fluye leche y miel, una tierra que en aquel momento estarían conquistando la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad que era grande, pero también había escuchado que la fama del pueblo de Dios se extendía por sus murallas, y en la misma muralla donde vivía Rahab, ella reconoce que hay un Dios en el pueblo de Israel al cual ella quiere pertenecer y no quiere perder la oportunidad. Y Dios es quien le revela por el Espíritu a esta mujer su condición. Ella sabía que ella no calificaba, ella sabía que no era merecedora de ese privilegio, pero ella no quería perder la oportunidad. Y es ahí donde sentimos la carga en la palabra. Es que tú y yo, igual que Rahab, fuimos insertados en ese pueblo de Dios, y es necesario que igual no solo que ella, sino que Ruth también hizo lo mismo. Ruth y Noemí, sabemos por la palabra que fueron casos de mujeres que no calificaban, pero ellas tuvieron la oportunidad de entrar al pueblo de Dios y no iban a perder la oportunidad. Fíjate que el tiempo de Dios es un tiempo rema, es un tiempo que el Señor nos permite. Tenemos, ¿verdad?, un cronos, que es el que medimos, pero también tenemos el tiempo del Señor, y ese tiempo del Señor Él lo ha establecido para que tú escuches la voz de Él y tú le respondas al llamado que Él te hace. Por eso es que en esta mañana la carga que sentimos es que tú puedas ser parte del pueblo de Dios, ese pueblo que vive diferente, ese pueblo que a pesar de que está haciendo, Dios te bendiga, Emilia Arocho, buenos días. Estamos compartiendo la palabra de Josué capítulo 2.
Dios, la historia de una mujer que queda plasmada en la historia como una mujer que no calificaba, pero una mujer que es insertada dentro de la genealogía de nada más y nada menos que de Jesús, el Salvador de la humanidad. Gloria al Señor, porque el tiempo de Dios, claro que sí, Evelyn, es perfecto. El Señor no llega tarde, no llega temprano, porque Él siempre llega a tiempo. Cuando Él permite que las olas se te levanten, es porque el Señor quiere prepararte para que tú aprendas que tú posees un nivel de autoridad cuando te sujetas a Dios. Tú también, igual que el Señor, dice la palabra que cosas mayores que estas haríamos y que estas señales seguirán a los que creen, pero es a los que creen. Por eso es que Rahab llega a entrar dentro del pueblo de Dios, porque ella creyó firmemente que aquellas maravillas que Dios había hecho con el pueblo, ella también quería ser partícipe, y si había la oportunidad, ella no la iba a perder. Hoy, siglo XXI, en medio de tantos adelantos tecnológicos, en medio de tantas distracciones, en medio de tantas cosas que nos llaman la atención, reconocemos que hay una oportunidad. Y en este tiempo el reloj de Dios se ha detenido, se llama gracia, se ha detenido y se llama gracia, pero ya mismo se cierra la puerta, ya mismo continúa corriendo, y lo que va a quedar no va a ser fácil para ti. Tienes que ser parte del pueblo de Dios. Rahab puso un hilo de grana, un hilo que iba a ser rojo, simbolizando la sangre de Cristo, porque es que fue por medio de la sangre de Cristo que fuimos insertados. Es que no teníamos derecho a entrar ahí, pero el Señor nos insertó y hoy somos la iglesia del Señor. Fíjate que no hablamos de iglesia como un grupo de una secta, hablamos del cuerpo orgánico de Cristo, hablamos de alguien que cuando le da el corazón al Señor, el Señor comienza a ser morada en su vida, y la boca tuya comienza a ser la boca del Señor, y comienzas a sentir un hambre desmedida por la palabra, y en tu espíritu a ver un gozo, ese gozo que te da su palabra, esa libertad que te da adorarle, esa visión que se te abre cuando comienzas a entender que un día no estabas calificada, pero si hoy tú eres libre, y como Rahab pudiste salir de ahí de Jericó con vida, no solo tú sino tu familia también, y estás vivo para contarlo. Es para que tú entiendas que este es el tiempo aceptable, que hoy es el día de salvación, y en esta mañana la carga que sentimos es que tú puedas entender que la palabra de Dios son cuadros para que tú veas la aplicación que tiene esa historia que aconteció, pero también sabemos que esos cuadros se aplican hoy a nuestra vida. También, igual que Rahab, estamos viviendo en el muro de una ciudad que vive cerrada, muy cerrada, por miedo a tantas cosas. Pero dentro de aquellas voces que se oían afuera, Rahab se percató que ella quería ser parte de ese pueblo, porque ella necesitaba que alguien la representara. Ya ella estaba cansada de seguir siendo la mujer de muchos sin tener nada en su vida estable, y por esa razón ella, cuando tiene la oportunidad de arriesgarlo todo, ella se atreve a arriesgar su propia vida, y ella no iba a desaprovechar la oportunidad. Por eso es que todo aquel que se encuentra con la palabra de Dios no le importa nada más, porque sabe saborear que la salvación es algo grande, es algo que el Señor ha provisto para ti y para mí, y te convierte en iglesia cuando tú le das paso al evangelio, cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú permites que su espíritu more en ti. Por eso te hace parte del pueblo de Dios. Hoy religión, pero realmente lo que Dios quiere es que tú seas parte de su pueblo. Por eso en esta mañana te invitamos a que tú des el paso de fe, y en esta mañana tú puedas entender. Que Dios te bendiga, Julio Pérez Nieves, Dios te bendiga. Estamos compartiendo la palabra en el devocional de Josué capítulo 2, hablando de la historia de Rahab, una mujer gentil, una mujer que vivía en el muro de la ciudad, que estaba cerrada, bien cerrada, porque tenía sus propios temores de las cosas que se estaban viviendo afuera. Sin embargo, esta mujer Rahab, aunque hacía una vida
tal vez al garete, como decimos en Puerto Rico. Ella pudo no desaprovechar, ella escuchó de las maravillas y portentos que Dios había hecho con el pueblo de Dios, y ella también tuvo curiosidad, no solamente de escuchar, sino ser parte del pueblo de Dios. Por eso cuando aquellos espías llegan a su habitación, a su casa, ella abre las puertas de su casa y ella los oculta allí. Ella sabe que esa es su única oportunidad. Ella sabe que si los deja ir, ella va a perder la oportunidad de vivir como parte del pueblo de Dios. Y era necesario ella no solo salvarse ella, sino salvar su familia. Y ella estuvo muy atenta a las instrucciones. Ella sabía que cuando el pueblo de Dios diera las vueltas, el pueblo de Dios daría las vueltas, pero la ciudad se demolería. Y ella fue muy clara y muy obediente en hacer lo que se le dijo y cubrirse con aquel hilo de grana que se veía en rojo, que no era otro tipo que la sangre de Cristo. Y es que cuando nosotros estamos a punto de recibir nuestra penalidad, nuestro juicio, lo único que te justifica, lo único que te libra de lo que nos corresponde, que es la muerte por el pecado, es la sangre de Cristo. Pero la humanidad hoy no entiende eso. La humanidad de hoy vive distraída, pensando en otras cosas, pensando en hacer cosas, pero no piensa que la relación con el Señor es una de secreto, es una y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, que tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Mi hermano, eso es lo que Dios tiene para ti. Es que hay decisiones, claro que sí, que nos cuestan, y esas mismas decisiones impulsan a alcanzar, claro que sí, lo que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que tomar la decisión, y hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de arrepentimiento, hoy es el día de salvación. Sabemos que este mundo se aproxima a un juicio y no sabemos cuándo será, pero sabemos que viene un juicio sobre la humanidad, porque el tiempo de gracia está por acabar. Y es ahí donde te quiero hacer saber, hoy es el tiempo de que tú puedas tomar la mejor decisión de tu vida. A aquella mujer se le dijo que colgara un hilo de grana por la ventana, para que cuando el pueblo de Dios diera la vuelta y comenzaran a hacer las instrucciones que se les había dado, el ángel que venía a demoler aquello pudiera guardar la vida de los que estaban relacionados a Rahab. Eso es lo que Dios hace con tu familia. Cuando tú comienzas a interceder, cuando tú comienzas a orar, el Señor alcanza a tu familia y le da un arrepentimiento y los trae, porque es que Dios quiere que tú te metas en la brecha. Es que tú, igual que Rahab en aquel momento intercedió por su familia, ella lo logró, igual que lo logró Noé con su familia dentro del arca. Estaban resguardados, y es que de estar dentro del cuerpo de Cristo te garantiza que tienes la salvación. Que hay luchas, claro que hay luchas, que hay batallas todos los días, claro que las hay, pero no es lo mismo cuando la palabra de Dios está activada en tu espíritu, cuando la palabra de Dios te sale en tu boca y tú sabes que sabes en quién has creído. Es que tú sabes que por más situaciones que se levantan, tú sabes quién es el Dios de la nación de Israel, que es el Dios de la iglesia, es el león de la tribu de Judá, es el que viene a buscar a la iglesia, a arrebatarla para que celebrar las bodas del Cordero. Sabemos por la palabra que hay un juicio que se viene sobre la tierra, y tú tienes la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Aprovecha la oportunidad, y en esta mañana, ¿cómo lo hacemos? Arrepintiéndonos, confesando nuestro pecado y permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. En esta mañana nosotros nos congregamos en la iglesia MAM de Isabela. Nuestro pastor Gabito Rodríguez, aquel lugar era un antiguo lugar de baile, un centro de entretenimiento, Paradise de Isabela. Hoy se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia Movimiento Avivamiento Mundial está allí, y te extendemos la invitación. Nuestro pastor Gabito Rodríguez, sabemos que Dios está ganando almas. Este es el tiempo de nosotros lanzar las redes, así que te invitamos a que seas parte de la experiencia de la salvación. Y en este día yo te invito a que oremos. Vamos a orar por aquellos que tal vez están enfermos, o por aquellos que necesitan que Dios intervenga en su vida. Padre, te adoramos, Señor, la gloria es para ti. En el
el nombre poderoso de Jesús hemos entregado la palabra que tú has puesto en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Oh, gracias, mi Señor, porque esa unción del Espíritu Santo, Padre, que nos arropa, Padre amado, es lo que damos, Señor, porque sabemos que la palabra en sí, ella es poderosa, ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, en este día yo te presento las vidas que al lado de su artefacto electrónico nos han acompañado. Yo te pido, Padre, que les des gozo, alegría, paz. Oh Padre amado, te ruego que traigas provisión donde quiera que haya la necesidad. Padre, la gloria es para ti. Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga. Compártete en vivo con alguien que pueda tener necesidad de esta palabra y que el Señor pueda hacer germinar esta palabra como buena tierra. Dios te bendiga y adelante en el Señor.